Buenas noches, que tengan un buen tiempo y que Dios sea con nosotros en este momento que vamos a continuar haciendo el análisis sobre el libro de Judas. Vamos a esperar que hoy, al igual que las demás ocasiones, sea de bendición para ustedes y también para mí. Yo de mi parte agradezco a ustedes que juntos nos hemos unido para estudiar estos libros pequeños, pero que tienen mucha exhortación para nosotros. Hoy lo vamos a estudiar esta parte del versículo 5. Si ustedes se fijan, no estamos avanzando mucho, solamente estamos tratando de encontrar el tesoro que Judas nos presenta. Hoy lo haremos bajo el título Salvados y después destruidos. Es un título realmente raro, extraño, y hasta a lo mejor desechado por algunos. Pero recuerden que yo he tratado hasta donde me sea posible ser fiel al texto, a lo que Judas nos presenta. De modo entonces que es una bendición poder comenzar una vez más en este momento de la transmisión para que nosotros ya vayamos entrando en lo correspondiente a hoy. Entonces vamos a ver el versículo 5, donde estaremos tratando lo que Judas nos enseña. Judas, versículo 5, que dice así: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es un poco complicado, vuelvo a repetir, es muy complicado realmente ir sobre de esta situación de la que estamos conociendo. Bien, pero yo quiero introducirme de esta manera. Sé que es complicado porque algunos sostienen que cuando uno nace de nuevo, que es imposible caer de la gracia de Dios. No estamos aquí para argumentar. De modo entonces que no hay nada nuevo. La verdad, no hay nada nuevo de volverse atrás después de haber conocido a Dios y su verdad y de haber disfrutado de su cuidado y de sus bendiciones. Hay mucha gente que ha conocido a Dios. Hay hijos que han nacido en una familia cristiana, en un hogar cristiano. Son instruidos en los caminos del Evangelio y después que crecen, ellos se apartan. Entonces, hermanos, no hay nada nuevo en volverse atrás después de haber conocido a Dios, conocido su verdad y de haber disfrutado de sus bendiciones y de su cuidado también. Ahora, Judas, en lo que estamos mirando, Judas no está bromeando con lo que nos está advirtiendo. Recuerden, Judas no está bromeando al presentarnos estas historias del Antiguo Testamento. En vista de tanto peligro, deberíamos nosotros dejarnos aconsejar por Judas al presentarnos estas realidades para protegernos de la decadencia espiritual de los últimos días. Situaciones que contienen grandes lecciones que nosotros no debemos despreciar. Eso realmente nos debe a nosotros de ayudar y mantenernos siempre alerta y despiertos. Gracias ya a nuestro hermano Cheo que está conectado. Bien, voy a ir por partes, no quiero avanzar mucho, solamente quiero analizar esta parte referente a los israelitas. Advertencia. ¿En qué consiste la advertencia que Judas nos presenta? La advertencia consiste en que Dios castigará
a todos los que lo rechazan. Esa es la advertencia. Dios castigará a todos los que lo rechazan. Y eso de que lo rechazan, Martín Ramírez, Dios le bendiga. No solamente son personas que no lo han conocido, también personas que lo han conocido. Judas nos da 3 ejemplos para demostrar que Dios castigará a los rebeldes. Nos da 3 ejemplos para demostrar que Dios castigará a los rebeldes. 1. El ejemplo que nos da es los israelitas. 2. Los ángeles. 3. Los sodomitas, Sodoma y Gomorra. Véanos nosotros más de cerca estos 3 ejemplos que Judas da para advertir a los creyentes del peligro de la apostasía. Y es lo que más enfatiza el libro de Judas. Véanos más de cerca para ver del peligro de estos últimos días que viene siendo la apostasía. Vamos a verlo de esta manera. Se lo voy a presentar así, para sus notas. Judas, ejemplo, pecado y juicio. Así, un vistazo ligerito de los versos 5 al 7. Vuelvo a repetir, de esta manera. Judas, que viene siendo los versos, ejemplos, las personas, pecados, lo que ellos cometieron, juicios, el resultado por lo que ellos hicieron. Bien, Judas, verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Verso 5. Ejemplos. Los israelitas que Dios libertó de Egipto. A ellos es a los que se refiere que después los destruyó. Pecado. ¿Cuál fue el pecado? Incredulidad y desobediencia. No le creyeron a Dios que Dios los iba a transportar, les iba a entregar la tierra prometida. Y le desobedecieron. El pecado entonces, incredulidad y desobediencia. Juicio por estos pecados. Juicio. Dios destruyó a los israelitas en el desierto. Ese es el juicio para ellos. Judas nos presenta estos ejemplos. Entonces vean el verso 6. El verso 6, que viene siendo Judas, ejemplo, pecado y juicio. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 6. Pecado, entonces, cuando vemos el ejemplo, los ángeles a los que Dios dio posesiones de autoridad en el cielo. Esos son los ejemplos. El segundo ejemplo, los ángeles a los que Dios les dio posesiones de autoridad en el cielo. Pecado de los ángeles, incredulidad y rebelión. Juicio, el juicio. Dios expulsó a los ángeles del cielo y los ató en tinieblas con cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Verso 7, los ejemplos. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 7. Ejemplo, el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Pecado, incredulidad y pecados sexuales. Juicio. Dios destruyó a los sodomitas como ejemplo de los que sufrirán el castigo de fuego eterno. Ese es un ejemplo, un vistazo ligerito
de los ejemplos que Judas nos está presentando. Recuerden, hermanos, por favor recuerden, Judas no está bromeando. El Espíritu Santo no ha usado a Judas para hacernos una broma y asustarnos como dicen algunos. Algunos predicadores no predican de esta manera porque dicen que lo que hacen, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es asustar a la gente. Usted lo puede tomar como asustar a la gente o lo puede tomar como una verdad que aparece en la Biblia. Tenemos aquí a Martín Ramírez, aquí también tenemos a Gaspar Escobedo, mi sobrino, no sé si está aquí o está desde México, que Dios le bendiga, es una bendición poder analizar estas verdades muy complicadas. Entonces, esta situación es muy controversial, por supuesto. ¿Por qué es controversial? Es controversial porque hasta los mejores expositores bíblicos están divididos, no están de acuerdo por el análisis. Unos sostienen que no hay posibilidad de caer de la gracia de Dios, que la gracia de Dios es tan grande, que el amor de Dios es tan grande, que no hay posibilidad de caer una vez que estás dentro. Hay posturas. Bien. Argumentando que el que nace de nuevo no hay posibilidad de desnacer. Es decir, comparaciones, figuras. Si a usted le nace una criatura en su matrimonio, en su familia, aunque usted no lo esperaba, usted no lo puede regresar. Eso es lo que tratan la lógica de decir, aplicando lo espiritual. Que si naces espiritualmente, no hay posibilidad de desnacer, porque no puedes regresar a una criatura que nace en tu matrimonio. Y ese es el argumento. También el otro argumento es que si un hijo nace y se convierte en un criminal y es condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte, no por eso deja de ser hijo, aunque sea un mal hijo, pero sigue siendo hijo. Esos son los argumentos de que no hay posibilidad de caer de la gracia de Dios. Los textos son varios, muchos en los que se afianzan las personas que sostienen que no hay manera, no hay posibilidad de caer de la gracia de Dios. Pero como yo no estoy para argumentar, no estamos en un salón para abrir la Biblia y ir por todos los pasajes bíblicos a ver cuáles tienen más coordinación con lo que Judas está diciendo. Los pasajes por los cuales se basan este punto de vista, los más resalientes son Hebreos 10:14, que dice que con una ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo, es cierto, es para siempre. Es para siempre la obra que Cristo hizo. El otro verso es Juan 10:28, que dice que nadie los arrebatará de mi mano. Son los textos más fuertes. Hay muchos más que eso, pero le vuelvo a repetir, no me gusta eso de estar argumentando y mucho menos a través de las redes sociales. Yo no estoy transmitiendo para argumentar nada, pero sí para ser fiel al texto que Judas nos presenta. Eso sí, me siento obligado de ser fiel a lo que Judas nos presenta y recordarles una advertencia. Quiero recordarles o hacer énfasis en una advertencia, que Judas nos hace advertencias. Si una advertencia, si no existe un riesgo, si no existe un peligro, la advertencia no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene si no hay peligro, si no hay el riesgo? La advertencia no tiene sentido, no hay razón. Entonces, ¿va a haber advertencias en la palabra de Dios si no hay peligro? Pero el Nuevo Testamento está lleno de advertencias, muchas advertencias. No solo el que a veces se argumenta que es la única defensa de un lado, que viene siendo Hebreos 2 y el verso 3, que dice así, Hebreos 2 y el verso 3.
Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero esa no es solamente la única advertencia que tenemos. En realidad, ¿qué le aconteció a Israel y por qué? Es bueno que nosotros hagamos ese análisis y ese repaso. ¿Cuál fue la realidad? La realidad, ¿qué le aconteció a Israel y por qué? En el estudio anterior a nosotros vimos que la humanidad está separada. Las personas que rechazan a Dios o las personas que están bajo la ira de Dios y los que están bajo el amor de Dios. Con el respaldo de lo que estamos estudiando en la Biblia, podemos decir que estos israelitas estuvieron una vez bajo el amor de Dios. Esta generación de la que estamos hablando. No estamos hablando de los israelitas en todas las generaciones. Estamos hablando de la generación que salió de Egipto. Recuerden bien. Dios mismo los eligió para que fueran luz a las naciones. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y eso se refiere al pueblo, a todos los descendientes del pueblo. En ese caso, Dios liberó de la esclavitud y de la nación más poderosa de la tierra en ese entonces, a este pueblo elegido, con 10 plagas sobrenaturales. Dios mostró su poder sobre el poder y el orgullo de Faraón y los dioses de Egipto. Dios mostró su poder con las 10 plagas sobre el orgullo y el poder de Faraón y el poder de sus dioses. Este pueblo a nosotros nos muestra que sí se puede caer de la gracia de Dios y perder el fin para el cual hemos sido libertados. Este pueblo nos enseña, esta situación nos enseña que sí se puede caer de la gracia de Dios y perder el fin para el cual hemos sido libertados. También es verdad que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, como dice Juan 10:28. Eso también es verdad. Ahora, puede que aquí haya algún argumento y puede que alguien esté en contra, pero eso ya depende de ustedes. Es verdad que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, pero también es verdad que sí nosotros podemos salirnos de esa mano protectora. Nosotros podemos salirnos de esa protección y vivir y caminar fuera de la voluntad de Dios. Nosotros sí podemos, porque aun cuando Dios nos salva, no nos convierte en unos robots. No nos quita el libre albedrío que Dios nos ha dado. Dios lo respeta. Dios espera que nosotros con conciencia y con buena voluntad le sirvamos. Él no nos maneja como unos títeres. No es verdad eso. La salvación tiene gran poder, pero no hasta el punto de anular nuestra libertad, nuestro libre albedrío que Dios nos dio. De manera entonces que sí, somos nosotros los que corremos el riesgo de salirnos de esa mano protectora. Cuando nosotros vemos la Escritura nos muestra que todos ellos, hablando de ellos, todos ellos vieron el poder de las plagas destructivas. Todos ellos vieron el poder de las plagas destructivas. Todos ellos fueron liberados del daño de esas plagas. A ellos no les tocaron las plagas. Todos fueron libertados de la esclavitud. Todos ellos.
todos pasaron en seco el mar, y todos fueron bautizados en el mar. Todos comieron del maná en el desierto, todos bebieron de la roca espiritual. Pero hay un problema que dice, y ustedes ya con más calma pueden leer en 1 de Corintios en el capítulo 10, pero el problema está aquí. Todos ellos vivieron, todos vieron las manifestaciones de Dios, pero de la mayoría de ellos Dios no se agradó. 1 de Corintios capítulo 10, ténganme un poco de calma. 1 de Corintios capítulo 10. Ténganme un poquito de calma. 1 de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, yo quiero leer los versículos 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero el énfasis que yo quiero hacer, ustedes pueden leer hasta el versículo 12 después. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo quiero hacer énfasis en el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es lo que estamos mirando, lo que hay en el contexto relativamente a esta situación. En muchos campos de la vida, ustedes lo saben también, en muchos campos de la vida, el comenzar algo, no hay garantía de que alcancemos su fin. Hay muchos casos que lo intentamos con buenas intenciones y con mucho esfuerzo, pero hay muchas cosas que no alcanzamos el fin. No solamente esto que estamos mirando. Muchas metas comenzadas no son alcanzadas. Muchas sí. Nuestra salvación, es verdad, nuestra salvación en lo campo, en la obra que Cristo hizo, está segura. La salvación está segura. Pero nuestro caminar rumbo al cielo, siempre estamos en peligro, todos los días. Nuestro caminar es el que está en peligro. Y ese es el problema. La salvación que Cristo ganó por nosotros, esa está segura, está completa. Pero nuestro caminar siempre está en peligro. Nosotros siempre debemos estar vigilando constantemente. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. Los israelitas, pueblo de Dios, no confiaron en Él, ni le obedecieron. Por el otro lado, se rebelaron contra sus planes y que Él tenía para ellos, estando a las puertas de Canaán, su bendición prometida. Ya estaban a las puertas de Canaán y allí se rebelaron, estando tan cerca, casi podemos decir, con la bendición ya casi en la mano. En Números capítulo 14, quiero leer el verso 1 al 3. Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos, fíjese bien, todos los hijos de Israel, y los
Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Fíjese bien lo que ellos están diciendo. Gracias, hermana Patti, hermana Blanca, hermana Dolores. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, mi sobrino que también está sintonizado. Vamos a esperar que sea de bendición para todos nosotros. Bien, el verso 21 al 23 de Números. 21 al 23 de Números. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Fíjese cómo se expresa Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verán. Estamos hablando, ¿es posible perder el fin por el cual somos libertados? Bueno, son los ejemplos que Judas nos está presentando. Esteban hizo hincapié esta historia en toda la Biblia, en los Salmos, y donde quiera encontramos referencias a este pecado de los israelitas. Esteban acusó directamente a este pueblo de este pecado. Cuando lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 39 al 43, que dice así: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto a los ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Refaim, figura que os hiciste para adorarlas, y os transportaré más allá de Babilonia. Esteban los acusa de esta situación. Este es un pueblo, recuerden del que estamos hablando. Este es un pueblo que Dios redimió con la sangre del Cordero. ¿Recuerdan lo que sucedió en Egipto acerca de la primera Pascua? Este es un pueblo que Dios redimió con la sangre del Cordero, del cual algunos estudiosos de la Biblia dicen que no hay base bíblica para que ellos perdieran la bendición eterna. Dicen que no hay base bíblica para decir que estos que murieron en el desierto también perdieron la bendición eterna. Bien, hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento son figuras. Todos nosotros sabemos que Egipto es un símbolo del mundo. La esclavitud de Egipto es un símbolo del pecado. Y Dios los redimió del poder del mundo, como a nosotros también. Los libertó de la esclavitud, del poderío de Faraón, como a nosotros del poder del pecado. El fin
de la liberación de ellos era Canaán, como para nosotros es el cielo. Pero ahora nosotros vemos, si no hay base bíblica para confirmar que ellos perdieron la eternidad, pero tampoco hay una base bíblica para decir que ellos estarán en el cielo. Entonces de allí los argumentos. Yo vuelvo a repetir, no estoy tratando de argumentar. Si estuviéramos en un salón, a lo mejor lo haríamos. Pero yo los quiero llevar a lo que el texto bíblico, el contexto dice. Bien, cosas contrarias, pero sí hay cosas contrarias en lo que dice de ellos y en lo que dice acerca de los fieles. Por ejemplo, basándose en lo que dice de ellos, en el Salmo 78, en el versículo 8 dice, no seas como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué acusación? Lo vuelvo a repetir. Salmo 78, 8. No seas como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Si fuera poco, Ezequiel 20:13 dice así, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Hebreos 13:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Usted sabe lo que es reposar? Descansar. En el descanso de Dios. Juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Son los textos que la Biblia nos enseña. Dios es amoroso. Sí, Dios es amoroso. Lo tenemos que gritar a los cuatro vientos. No sé cuántos están de acuerdo, pero por lo menos tienen que saberlo. Dios es amoroso y paciente, pero no es amoroso y paciente para siempre. La paciencia de Dios a causa de la maldad por culpa de la desobediencia se agotará un día, y la maldad donde quiera que se practique será castigada desde lo más alto de los cielos hasta lo más bajo de la tierra. Desde el pueblo más insignificante, la casa más humilde, hasta el pueblo y el hogar promedio, y hasta la ciudad o mansión o escritorio o la corte poderosa, donde se firman leyes y se legaliza la práctica del pecado, donde se pone por encima los derechos humanos, que las leyes se ponen por encima de las leyes divinas, los derechos humanos, donde se pone por encima las opiniones humanas, por encima de la voluntad divina. Todo eso será un día castigado. Dios es amoroso, Dios es paciente, pero no para siempre. Todas esas cosas un día serán castigadas. Gaspar Gil, hermano, Dios le bendiga. Dolores Saucedo, Pati, Patricia de la Torre, Dolores Saucedo, hermana Ávila, qué bueno que hoy se pudo conectar. Aldo Pulido, hermano, Dios le bendiga. Es una bendición tenerlo con nosotros. Donde quiera que se encuentre, Dios castigará la maldad. Es lo que estamos mirando. Un día la paciencia de Dios se agotará y la maldad, la desobediencia será castigada donde quiera que se practique. Vuelvo a repetir, desde lo más alto de los cielos hasta lo más bajo de la tierra, desde el pueblo más insignificante,
la casa más humilde hasta el pueblo y el hogar promedio, hasta la ciudad o mansión o escritorio donde la corte más poderosa, donde se firman leyes y se legalizan las prácticas del pecado, donde se pone por encima los derechos humanos, por encima de las leyes divinas, donde se pone por encima las opiniones humanas, por encima de la voluntad divina. Pero el deseo de Dios no es castigar a nadie. El deseo de Dios es que nadie perezca en el caminar. Hay peligro en el camino para los creyentes también, pero el deseo de Dios no es que nadie se quede en el camino como los israelitas se quedaron. El deseo de Dios no es ese, hay que apuntarlo. Es un problema de los seres humanos, pero no de Dios. En 1 de Timoteo 2, verso 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere castigar, Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie quede en el camino. Él quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es importante la verdad, que sí, que no se cae de la gracia de Dios. Es importante que todos conozcamos la verdad. No olvidemos el ejemplo que Judas nos da como prueba de que experimentar la libertad de Dios no garantiza la seguridad eterna. No olvidemos esto. No olvidemos el ejemplo que Judas nos da de como prueba que experimentar la liberación de Dios no garantiza la seguridad eterna. Si volvemos al pecado, como nos enseñan los gnósticos, que la gracia de Dios es muy grande, que Dios no toma en cuenta los pecados, que Dios lo que se fije en la gracia de Dios. Eso es uno de los problemas con los cuales estaba lidiando Juan, Pedro y Judas, con ese tipo de enseñanza. Recordemos que los que rechazan y desobedecen van por el camino ancho, y el camino ancho no va al cielo. Los que rechazan, los que se apartan de la verdad, los que caen de la gracia de Dios, van por el camino ancho. No hay término medio. O eres frío o caliente, no puedes servir a dos señores. Usted sabe bien eso, no hay término medio. O vamos por el camino ancho, o vamos por el camino angosto. O vamos del lado de Dios, o vamos del lado de Satanás. Entonces recuerde bien, que los que rechazan a Dios, los que caen de la gracia de Dios y le desobedecen, practican el pecado, van por el camino ancho. Y ese camino aleja de Dios y de sus propósitos y conduce al infierno. Por razones de no hacer mezclas, yo quiero terminar aquí con esta conclusión, de esta forma. Tengamos presente que Dios nos ama, aunque nosotros estemos hundidos en el más vil pecado. Esa es una verdad. Dios nos ama aunque nos encontremos hundidos en el más vil pecado. Dios nos ama, pero no ama al pecador. Eso todos lo sabemos. Dios nos ama aunque nos encontremos hundidos en el mal vil pecado. Pero también, recuerden, también es verdad que el camino ancho por donde transitan los que rechazan y los que desobedecen y se gozan practicando el pecado, su final es el infierno. También recuerde eso. Dios nos ama aunque sean los pecadores empedernidos, pero también recordemos la verdad que
el camino ancho por donde transitan los que rechazan a Dios y le desobedecen y se gozan practicando el pecado, su final es el infierno. También recuerden que el camino angosto por donde caminan los que aceptan y le obedecen y se apartan de sus pecados, su final es el cielo. Ahora, ni el cielo ni el infierno son un destino prefijado por Dios. Ni el cielo ni el infierno son un destino prefijado por Dios. Para nadie. ¿Qué es entonces? Es una elección de las personas. Es una elección suya y mía. Por lo cual podemos hacer la pregunta: si el cielo ni el infierno son un destino prefijado por Dios, para nadie. Estamos diciendo entonces que es una elección de las personas. Somos nosotros los que decidimos para dónde queremos ir. Aquí en la tierra, no es después. ¿Por el cuál camino vas? Vale la pregunta para terminar. ¿Por cuál camino vas? ¿Cuál destino has elegido? ¿El cielo o el infierno? Tenemos el ejemplo que Judas nos presenta, el pueblo de Dios, que no entró a Canaán, que perdió la bendición para el cual fueron liberados. María Arriaga, bendiciones, es una bendición también tenerla con nosotros. Bendiciones, nos da mucho gusto tenerla con nosotros, hermanos, cada uno de ustedes. Aldo Pulido, qué bueno que esté con nosotros. Blanca García, Dolores Saucedo, Patricia de la Torre, Dolores Saucedo, Gaspar Gil, Blanca, Gaspar Escobedo, bendiciones, sobrino, allá donde te encuentres. Hermanos, es una bendición. Ahora, el segundo ejemplo que Judas nos presenta son los ángeles. Son los ángeles, también cayeron del cielo. Fíjese bien, nosotros ni siquiera estamos en el cielo. Estamos hablando de lo que Judas nos presenta. Estos ángeles ya estaban en el cielo, cayeron desde el cielo. ¿Es posible caer de la gracia de Dios con la Biblia abierta? ¿Con el respaldo de la Biblia? Entonces, vamos a ver lo que podemos sacar del siguiente ejemplo de los ángeles. Hermanos, Dios les bendiga. Siempre lleven estas transmisiones en oración. Sé que son muy complicadas y una cosa quiero repetir: nada de esto yo lo estoy haciendo para discutir con nadie. Sé que hay otras posiciones. No sé todavía ahorita si voy más o menos a entrar a 3 posturas que hay referente a este caso del que hemos analizado, a los israelitas. Hay 3 posturas, pero hay una que la iglesia ha sostenido por el resto de los siglos. A lo mejor sería bueno, pero ahorita no les prometo. Si no, pasaré al segundo ejemplo, que son la caída de los ángeles. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es para el bien, para colaborar con las enseñanzas de su iglesia y de su pastor, las personas encargadas de la educación cristiana donde usted se congrega. Bendiciones, me es un gusto, los esperamos el próximo martes. Saludos a todos, bendiciones.